Ahorita, profe. Cuando quieran, ¿no? Estamos en el Zoom todo. Sí. Bueno, ¿hay gente o no? Sí, sí, sí. Hay 10 chicos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, a todos y a todas. Vamos a comenzar entonces, porque después nos quedamos cortos de tiempo, igual seguramente vamos a terminar un rato antes. No sé si quedó algún comentario, alguna pregunta de la clase anterior, me avisan, si no, bueno, arrancamos con la clase de hoy. También les preguntamos a la gente del Zoom si es que por ahí quedó algún comentario, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud que haya quedado. Lo mismo también para esta clase, que estoy seguro que vamos a tener tiempo para ver si es que quedó algo por comentar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a continuar con estas clases que hemos comenzado el lunes pasado, que tiene que ver con analizar un tema que tiene mucha importancia, principalmente por su vigencia, por sus implicancias que va a tener y la impronta que va a dejar en el escenario político, económico, social, incluso intelectual también, ¿no? En la Argentina. Es una temática que resulta fundante, ¿no?, en la historia contemporánea argentina, que es el peronismo, y que, bueno, lo hemos analizado desde una perspectiva regional latinoamericana, desde una perspectiva nacional, y hoy lo vamos a retomar a este tema desde un punto de vista local. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar analizando un poco acerca de cuáles son estas aproximaciones históricas al peronismo, ¿no? En líneas generales se puede decir que a lo largo de las décadas, los estudios que se dedicaron a estudiar esta temática, comenzaron desde el ámbito de la sociología, más conocido de Gino Germani, en los años 30, que trataron de explicar a esta experiencia política, para luego, a lo largo de las décadas, pasar este foco desde los sociólogos a los historiadores. Además, también desde perspectiva macro a las micro, ¿no? Y también a analizar a esta temática no solamente desde el ámbito político, sino también desde la esfera social, desde la esfera económica, desde la esfera intelectual, desde la esfera comunicacional, ¿por qué no? Desde la esfera iconográfica. Es decir, que este tema ha atraído el interés de los investigadores en ciencias sociales en diferentes ámbitos, ¿no? Ya no centrados específicamente en lo político, esto es lo que hablábamos, las nuevas interpretaciones históricas han tratado de rebatir y discutir esas viejas interpretaciones basadas en ese líder carismático que ocupaba la cúspide, digamos, del gobierno, manipulando y ordenando a toda una sociedad que le seguía pasiva y obedientemente, ¿no? Todas las nuevas interpretaciones han tratado de dar nuevas respuestas, brindar nuevas discusiones, y sobre todo dar nuevas perspectivas de análisis, ¿no? Poner en foco ahora de análisis la economía, poner en foco ahora la sociedad, poner en foco ahora otras problemáticas, como puede ser también el tema de lo comunicacional. Otra el objetivo siempre ha sido tratar de cuestionar esa imagen homogénea que la historiografía tradicional siempre ha tratado de mostrar, ¿no? De un peronismo unívoco, de un movimiento político, de un gobierno unívoco, un gobierno homogéneo,
haga brindar un cuadro mucho más complejo, que es lo que realmente sucedió, ¿no? Mucho más heterogéneo. De que dentro del propio movimiento político existían diversos, se conformó por diversos sectores, por diversos grupos políticos, sociales, con diferentes intereses cada uno, lo que generó también tensiones en su interior. ¿Mm? No fue para nada homogéneo. Y la gobierna puede mostrar esta explicación un poco más completa y mucho más heterogénea, ¿no?, de este gobierno. Del mismo modo, en el último tiempo, las investigaciones han tratado de brindar explicaciones que se centren en lo local, no tanto en lo nacional. ¿Sí? En general, en la historia seguimos brindando nuevas interpretaciones que hagan foco no tanto en lo nacional, ¿sí?, o en Buenos Aires, que es muy común en la historia. Todo lo que sucedió en Buenos Aires es como que sucedió en todo el país. ¿Ya? Se ha tratado en las nuevas investigaciones historiográficas brindar explicaciones e interpretaciones también a nivel local. ¿Sí? A nivel local, provincial, mostrar miradas provinciales, regionales y locales. Que no necesariamente lo que sucedió aquí en la provincia ha sucedido en Buenos Aires, y viceversa, ¿no? No necesariamente lo que sucede en buena parte del país tiene que suceder en una provincia X, ¿sí?, como Jujuy, Salta, Tucumán. ¿Bien? Desde esta mirada, entonces, nosotros es donde nos vamos a centrar para estudiar el peronismo en Jujuy, ¿sí? También, como mencionamos, se ha examinado al peronismo abordando históricamente, en perspectiva histórica, la compleja relación del Estado con los diversos estratos de la sociedad. Nuevamente, lo que intentamos hacer es matizar y discutir esa imagen muy frecuente, no solamente en la historiografía tradicional, sino también en el ámbito de ustedes, ¿no?, en la comunicación, en lo comunicacional. Muchas veces se escuchan los discursos en los medios de comunicación, esta idea, ¿no?, de un peronismo verticalista, autoritario, cuando se habla del peronismo histórico, de un líder que maneja todo desde la cúspide, ¿sí?, a una sociedad, y una sociedad pasiva, que obedece todo lo que le dicen, ¿sí? Esa era la versión de Gino Germani que habíamos mencionado como surge en estos estudios, ¿no? Gino Germani, en los años 30, hacía alusión a esto, a que la interpretación que él hacía de la experiencia política peronista era que unas masas de trabajadores, ¿no?, se explicaba por la gran inmigración de trabajadores del interior del país que habían llegado a las ciudades industriales más ricas del centro del país, como mano de obra de una incipiente industrialización, producto del ICI, recuerdan de los años 30, y que esta como inconsciencia, ¿no?, inconsciencia de clase que tenían estos trabajadores que venían del interior y muchos del ámbito rural, los hizo presa fácil de un líder carismático como Perón. Esa ausencia de una experiencia en la lucha obrera, los había hecho como presa fácil de esa manipulación de un líder, ¿no? Bueno, toda esa una de las primeras interpretaciones de la Gino Germani, que es la que va a ser discutida en el ámbito historiográfico, ¿no? Desde muy importantiero, donde, bueno, destacaban que no discutían esa interpretación de Gino Germani, destacando el rol protagónico que habían tenido los trabajadores, sino no habían sido para nada pasivos frente a esta experiencia política, ¿no?, sino que la vieja guardia sindical, digamos, había tenido una participación importante en la conformación de esta experiencia política. Muchas interpretaciones siguieron también discutiendo esa historiografía tradicional, y bueno, la mirada también que vamos a hacer en el día de hoy va a apuntar también, ¿no?, no solamente a entender al Estado peronista o al peronismo en su posición de Estado, sino también en su compleja relación con la sociedad. La sociedad también, entendemos, formó parte activa de la construcción
del peronismo en la Argentina y en Jujuy, obviamente, también. Los modos también en que las dirigencias se vincularon con la acción política en ras del suelo. Cuando mencionamos ras del suelo, estamos hablando de los sectores populares, los sectores trabajadores, y a la vez como en estas pequeñas arenas los grupos locales construyen las significaciones políticas. Esto es que la experiencia política del peronismo no se va a dar en una población sin experiencias, sin un pasado de lucha obrera, sin experiencias de contactos con los dirigentes, de relaciones con los dirigentes, de diálogos con los dirigentes políticos. Es decir, se va a dar dentro de una población con cierta experiencia, o sea, de lucha obrera y de interpelación del Estado y de contacto con los dirigentes políticos. Desde esta mirada, entonces, es donde vamos a abordar, así como abordamos al primer peronismo a nivel nacional, también a nivel provincial. ¿Bien? Bueno, para entender la experiencia peronista en la provincia de Jujuy, tenemos que entender los contextos. ¿En qué contexto se va a dar? Para eso vamos a explicar brevemente el contexto socioeconómico, que tiene que ver con cuál era la realidad en Jujuy en ese entonces. Bueno, tenemos una realidad urbana en la provincia de Jujuy hacia los años 40. La provincia aún seguía siendo predominantemente rural, es decir, que la mayor cantidad de población de la provincia de Jujuy residía en el campo. ¿Bien? No obstante, se percibe y se evidencia un notorio crecimiento de la población urbana. ¿Esto qué significa? Que se percibe un crecimiento de las grandes ciudades en Jujuy, ya desde los años 30, un persistente crecimiento. ¿Cuáles son las ciudades que más van a crecer? Hacia 1947, el Censo Nacional de 47 menciona que, o devela que las ciudades más pobladas son La Quiaca, San Pedro y la más poblada, la ciudad de San Salvador de Bahía. Obviamente por nuestro carácter de capital municipal, ¿no?, de la provincia. Bien. Ledesma también, el pueblo de Ledesma también estaba creciendo. Pero las tres ciudades más pobladas son esas, ¿no? Como ustedes pueden ver, en regiones, en puntos geográficos muy representativos de la provincia, ¿no? La Puna, en los valles y en la zona de los valles circundantes. Bien. Entre las principales actividades productivas, en los años 40, cobraba relevancia ya desde las primeras décadas del siglo XX, particularmente a partir de 1920, el crecimiento de la agroindustria azucarera. Que es el momento en donde hay un gran crecimiento económico de esta producción. Encontramos los ingenios azucareros, dentro de esta producción encontramos 4 ingenios azucareros. Los más importantes se van a encontrar en Ledesma, el ingenio Ledesma, el ingenio en San Pedro, muchos de ellos siguen funcionando, ¿no? Que es el ingenio de San Pedro, es... No, el más importante de San Pedro. La Esperanza, el ingenio de La Esperanza. Después tenemos también el ingenio Río Grande. Y el Guandieri. Bien. Los más importantes, sin duda, de estos 4 ingenios van a ser el ingenio Ledesma y el La Esperanza, ¿no? En San Pedro. Con mayor historia. Y además con mayor producción, mayores ganancias. ¿Bien? Bueno, hasta el día de hoy, digamos que son los ingenios más importantes, ¿no?, de la provincia. Pero vamos a ver que también con una larga historia. Ustedes ya trabajaron un texto con respecto al tema de la agroindustria azucarera.
También la minería comenzaba a desarrollarse de modo importante. Eh, Tenemos las actividades mineras también de las más relevantes, van a ser Mina Pirquitas, en Quinconada, y Mina El Aguilar, en Humahuaca. Que van a ser dentro de los más importantes, ¿no? Hacia el año 1943, se levantó un censo nacional denominado el Cuarto Censo Escolar y de Vivienda, ¿no? En todo el país. Este censo escolar este censo nacional va a mostrar las pésimas condiciones que tenía la provincia de Jujuy en el ámbito de la educación y la vivienda. ¿Bien? En el ámbito de la educación mostraba cerca del 35% en toda la provincia de una población analfabeta, mientras que en el ámbito rural este porcentaje iba casi hasta la mitad de la población censada, un poco menos de la mitad de la población censada no sabía ni leer ni escribir, en el ámbito rural. ¿Bien? En salud y en vivienda mostraba en pésimas condiciones habitacionales la provincia de Jujuy, donde gran parte de la población residía en una habitación, el llamado hacinamiento individual, que es donde la mayor parte de las familias censadas convivían en una habitación. ¿Bien? Además, también otro dato interesante que da un censo nacional, que es el del 47, ese sí es censo nacional de población, el del 47 mostraba que solamente cerca del 35% de la población era propietaria. El resto, un 30% de la población, perdón, un 30% de la población era propietaria. El resto era arrendaba ya sea alquilada su vivienda. Estos datos en el ámbito urbano se reflejaba, obviamente, en la residencia de muchas familias en los llamados inquilinatos. ¿Bien? Cuando no alquilando, sino una pieza en alguna casa, donde residían familias enteras, ¿no? Es decir, y bueno, y en el ámbito rural, lo que daba cuenta era de la continuidad de la persistencia del problema de la tierra, ¿sí? En el ámbito rural. Sobre todo en las tierras altas, ¿no? De la puna, asignada por la existencia todavía de latifundios, y de importantes latifundios y campesinos arrendatarios, ¿sí? Que no eran dueños de la tierra, y pagaban un arriendo por una porción de tierra en el mundo. ¿Bien? En salud, bueno, en salud también presentaba los peores índices en relación a los índices más altos de mortalidad infantil y materna, ¿sí? Es decir, de que dentro de un conjunto nacional que mostraba también estos índices deficientes en estas áreas sociales, Jujuy se encontraba entre los distritos con los peores datos, ¿no? En estas áreas sociales tan importantes. Bueno, eso en el ámbito social y económico. Ahora vamos al contexto político, ¿no? Al momento de la irrupción del peronismo. El peronismo, como experiencia política, no se puede entender en Jujuy si no nos retrotraemos, si no lo entendemos como un proceso en el largo plazo, ¿no? Es decir, que trasciende a la experiencia peronista, ¿no? Es decir, no podemos entender esta experiencia política en Jujuy si no analizamos las décadas anteriores, ¿bien? Por lo menos dos décadas antes, ¿no? Para entender bien. Muchas veces en la historia nosotros hacemos un corte ahí del peronismo, comienza con el 46, y a partir del 46 empezamos a ver a estos actores, ¿no? Pero, sin embargo, los procesos son mucho más comprensibles si empezamos a tomarlos durante el periodo previo.
¿sí? Allí vamos a poder ver las continuidades y las verdaderas rupturas que existen entre una experiencia, entre una etapa y la otra. Entonces, ¿cuáles son este contexto anterior al surgimiento del peronismo? Existen, para eso tenemos que hablar del Jujuy, que desde las primeras décadas del siglo XX, los lineamientos políticos estaban, en general, circunscritos a dos sectores políticos, los conservadores y los radicales. La lucha política se había dirimido entre estos dos sectores políticos. Aquí, en este lineamiento partidario, tuvo mucho que ver la estructura del poder regional, es decir, la agroindustria azucarera, que dijimos que había sido tan importante económicamente, no solo en la producción, sino también como generadora de mano de obra, generadora de trabajo. Esta agroindustria requería de mucha mano de obra, sobre todo en la época de la zafra. Principalmente se había obtenido esta mano de obra tradicionalmente de la región chaqueña, en un principio, y luego del sur boliviano. Pero a partir de los años 20 comenzó cada vez más a requerirse mano de obra de las tierras altas pequeñas, de la puna. Las estrategias eran diversas, ¿no? Es decir, en esta etapa la tarea o el rol del contratista, el llamado contratista, tenía un rol fundamental para reclutar, ¿no?, esta mano de obra, y muchas veces a través de estrategias coactivas, ¿no? Es decir, por ejemplo, endeudando a los campesinos puneños. El contratista generalmente tenía un rol político también muy importante en estos pueblos, en estos distritos de la Puna, en donde algunas veces después de paz, otras veces el apoyo del comercio. Bien, lo cierto es que una de esas estrategias, por ejemplo, era endeudar a los campesinos para que luego obligarlos a pagar esa deuda con trabajo en los ingenios. Bien. Otra estrategia también utilizada comúnmente era, por ejemplo, la que usaba el ingenio San Martín de Tabacal, Patrón Costas, en Salta. Estaban a trabajar en ingenios y ellos dejaron de tenían un fuerte razón. Sí. Y por eso como que al parte de producir ahí se hizo, bueno, como que perdieron muchas cosas. Pero me acuerdo que ellos decían que se tuvieron, o sea, los obligaban a ir a trabajar a los ingenios. Sí, sí, sí. Y no solamente a los pobladores de Jujuy, sino también de Salta, ¿no? Las tierras altas jujeñas y salteñas. Ahí la otra estrategia que utilizó, por ejemplo, el ingenio de San Martín de Tabacal era comprar tierras en la Puna jujeña para arrendarlas a los campesinos puneños. Y bueno, y los arriendos los cobraba con trabajo, ¿no? A los trabajadores, a los campesinos para trabajar en el ingenio. Y los ingenios nuevamente eran otra vez endeudados, ¿no? Porque cuando vivían trabajando ahí en los ingenios, no se les pagaba el dinero, sino muchas veces en vale, ¿no?, que tenían que canjear en las despensas en los grandes almacenes de los ingenios, en general con precios mucho más altos de las mercaderías que las que se encontraban por fuera del ingenio. Y esto hacía que los trabajadores se endeudasen y volvía otra vez ese circuito, ¿no?, de endeudar constantemente a los campesinos para que puedan luego pagar esas deudas con trabajo. ¿Sí? Bueno, ahora bien, los sectores conservadores son los que más van a estar muy ligados con la agroindustria azucarera, ¿no? Los que detestaba ya el poder económico, dado de que también se habían constituido en producto de este importante desarrollo económico que estaba experimentando. Los ingenios se habían constituido habitualmente en prestamistas del Estado provincial. Los propios ingenios otorgaban préstamos a los gobiernos, ¿no? Gobiernos provinciales, habitualmente siempre con problemas financieros, con problemas de recursos financieros, y entonces recurrían a los préstamos
de los ingenios. Ello obviamente conllevaba una serie de concesiones que el gobierno provincial se encontraba en esa situación de, con su alrededor, siempre darle concesiones, ¿no? Cuando rebajan de impuestos, cuando no eliminación de algún impuesto para el ingeniero. Esta relación se va a consolidar mucho más durante los años 30, cuando el propio dueño del ingenio Ledesma, el mayor accionista del ingenio Ledesma, Herminio Reta, se constituya en el presidente del partido conservador, ¿no? Llamado Partido Popular en la República. ¿Bien? Va a ser entonces no solamente el dueño del ingenio azucarero más importante de la provincia, sino también el jefe político, digamos, del partido por entonces gobernante, ¿no? Es decir, también del poder político. Durante los años 30, durante la llamada década conservadora, la restauración conservadora. ¿Bien? Digamos que esa era la estructura de poder en la provincia de Jujuy durante los años 30. Ahora bien, ¿quiénes eran los opositores a estos gobiernos conservadores, ¿no? Eran los principales opositores, digamos, los que tenían una mayor recepción dentro de la población, sobre todo el sector trabajador y los campesinos, va a ser la Unión Cívica Radical. Y dentro de este partido, principalmente Miguel Tanco, que va a ser, digamos, el caudillo político y líder de esta Unión Cívica Radical desde un ala irigoyenista. Bien, cuando decimos irigoyenista estamos haciendo lo popular, ¿no? El ala irigoyenista. Recordemos que la Unión Cívica Radical tenía como dos, se divide, ¿no? Se captura en una alvearista o antipersonalista y una Unión Cívica Radical irigoyenista, ¿ya? O personalista. Bueno, el ala irigoyenista era esa ala de carácter popular, ¿no? Del mismo modo que había tenido Irigoyen. Y Miguel Tanco va a ser el representante de este carácter popular, ¿no? Dado que, al igual que Irigoyen, recorre la provincia, se reúne con los campesinos, duerme en la casa de los campesinos, recorre los ingenios azucareros, charla con los obreros. Su influencia va a estar, sobre todo, y su lucha va a ser, principalmente durante los años 30, de reconocer la lucha obrera y particularmente la de los campesinos arrendatarios puneños. Va a enarbolar la bandera justamente de el fin de la explotación de los trabajadores puneños, el hecho de plantear también el tema de una solución al problema de la tierra que tenían al ser ellos arrendatarios, ¿no? A resolver el problema de la tierra en la Puna. ¿Bien? Comienza a plantear la idea de la expropiación de esas tierras, de esos grandes latifundios para repartirlos entre los campesinos arrendatarios. Quien ha trabajado mucho esta temática es la titular de la cátedra, Ana Teruel. Ella ha trabajado mucho el tema de la propiedad de la tierra. Hace poco dio una charla acerca del Tanco y de estas propuestas. Está en la web, así que creo que la deben tener ahí el link en la cátedra, así que cuando la quieran repasar, estas propuestas de Tanco se vinculan con este contexto, ¿no? De identificarse con la problemática de la población puneña arrendataria, los campesinos arrendatarios. Tanco también proponía el tema de la vivienda obrera, pero chocaba constantemente con la política obstruccionista de obstrucción de los conservadores. ¿Cuándo no con la política fraudulenta, ¿no? Recordemos que durante la etapa conservadora el fraude electoral era muy habitual, ¿no? Ganaban las elecciones a través del fraude electoral. Tanco, como líder del radicalismo irigoyenista en ese entonces, había apostado frente a estas prácticas fraudulentas. Él
practicar el abstencionismo, es decir, abstenerse a las elecciones. La abstención radical es muy común durante esta etapa, y bueno, el fundamento era que no podían participar, porque si participaban era como que estaban legitimando unas elecciones que se sabían que eran fraudulentas. Entonces directamente no participaban, se abstenían. ¿Sí? Ese digamos que va a ser una de las políticas del irigoyenismo en Jujuy, ¿no? Estos digamos que van a ser los actores políticos más importantes durante los años 30. Un conservadurismo dueño del poder político y económico, muy vinculado con el poder de los ingenios azucareros, y un radicalismo opositor irigoyenista, una ala popular, liderada por Miguel Tanco. ¿Parece? Sí. Hay un par de cositas para explicar. Con respecto más que nada con el sector conservador, o sea, nosotros venimos viendo una cátedra con respecto hasta 1916, era una hegemonía total, lo que hemos denominado como la oligarquía. O sea, este sector conservador que pertenece, digamos, al sector azucarero, era dentro de lo que se conoce como la oligarquía. Más allá de que habían perdido el poder en 1916, en Jujuy continúan teniendo fuerza, digamos, en este sector, bueno, a nivel general también, porque el modelo agroexportador seguía vigente, más allá de que estaban gobernados los radicales. Después del 30 regresan del plano político, bueno, y acá evidentemente Jujuy tenía un peso cultural, no solamente no económico, sino no político, y también ver y relacionar con lo que habíamos visto con el golpe del 43 a nivel general. Otro gran magnate del azúcar, que era el patrón Costa, estaba siendo candidato a presidente para el año 43, bueno, por el golpe de Estado, termina, digamos, esa experiencia para ver cómo tenía un poder todavía fuerte, los azucareros, los empresarios azucareros, en Jujuy con Herminio Arrieta, que él llegó a ser senador de la Nación, sí, diputado nacional y también senador nacional, y también Gustavo Paz en uno de sus estudios, en uno de sus primeros estudios, mencionaba que se hablaba que la fórmula presidencial iba a ser Patrón Costa, Herminio Arrieta, vicepresidente. Antes del golpe del 43. Bien, es decir, como para que veamos la magnitud, ¿no? del poder político y económico. Además, Herminio Arrieta había sido también miembro importante de la cúpula directiva de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante los años 30. Es decir, que se había conformado una figura política importante, ¿no? en Jujuy. Bien, hacia 1930 hay unas elecciones, esto a modo de complementar, me había olvidado de hablar de esto, donde Miguel Tanco se presenta a las elecciones a nivel provincial, dado de que deciden presentarse y ganan las elecciones. Ganan las elecciones. Bueno, recordemos que se encontraba Ortiz como presidente, que intentaba también acabar con el tema del fraude, y por eso que se presenta Tanco en la provincia y gana las elecciones. Y cuando ganan las elecciones, nuevamente, inmediatamente, ya como gobernador va a durar muy poco, pero realiza una actividad legislativa importante donde se puede ver estas ideas, ¿no? De plasmar estas ideas que ya viene diseñando todos estos proyectos, de materializar todos estos proyectos que ya viene diseñando desde años antes, que tienen que ver con la expropiación de las tierras en la puna y para repartirlas a los campesinos arrendatarios y la construcción de viviendas obreras, entre otras leyes, ¿no? Lo cierto es que perdón, dije 1930, ¿no? Ortiz no estaba ahí, Ortiz está en el 40. 1930, bueno, este gobierno cae por el golpe militar de 1930. Ahora sí. Y bueno, esa digamos que va a ser una experiencia que de alguna forma va a develar esta experiencia fallida, ¿no? de Tanco, de llegar como gobernador, de llegar al gobierno de la provincia y de impulsar estas leyes sociales que, bueno, que eran las banderas, ¿no? del radicalismo irigoyenista.
Después, durante todos los años 30, durante la restauración conservadora, va a abstenerse, ¿no? En 1940, ahora sí, hay el presidencia de Ortiz, que quiere acabar con el tema del fraude electoral, ahí sí vuelve nuevamente el radicalismo a presentarse, gana las elecciones con el radical Bertrés, pero aún el conservadurismo es muy fuerte en la provincia y en la nación, y logran que intervenga en la provincia, el gobierno nacional, que intervenga en la provincia, llamen a unas nuevas elecciones, pero ya con el presidente Castillo en la presidencia, y la vuelta otra vez al fraude, ¿no? Y bueno, gana otra vez el conservadurismo en la provincia. Hacia 1943 se produce la llamada Revolución del 4 de julio, que es lo que vimos, la Revolución de 1943, el golpe de Estado de 1943. Este nuevo gobierno que se instaura, el gobierno militar que se instaura en 1943, siempre la denomina a este golpe militar como la Revolución del 4 de julio. Pues estalla un 4 de julio de 1943. En Jujuy se produce la intervención de las provincias y se confirman, al igual que en Nación, lo hacía Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, también en Jujuy se confirman los postulados sociales que va a defender este gobierno, ¿no? A través también de la conformación de una delegación también en la provincia, una delegación regional de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claramente, aquí se ve, o bien los opositores al conservadurismo pudieron ver cómo el nuevo gobierno inmediatamente sentaba bases y ocupaba un poder anteriormente ocupado por los conservadores, indiscutiblemente por los conservadores, ¿no? Ya hemos visto, a pesar de ganar elecciones, los conservadores igual eran capaces de intervenir, de voltear a un gobierno y de volver a llamar elecciones. Eran capaces de volver otra vez al gobierno, ¿sí? De ocupar otra vez el poder. Bueno, ahora los opositores al conservadurismo veían cómo el nuevo gobierno desarmaba totalmente el conservadurismo. Veían cómo el nuevo gobierno conformado a partir de 1943 no solamente desplazaba del poder del conservadurismo en la provincia, sino también comenzaba a controlar las leyes laborales en los ingenios y en las minas. Y veía cómo esos ámbitos antes tan vinculados y tan cuidados, ¿no?, por los conservadores, meterse con los ingenios en los años 30 era meterse con los conservadores, con el poder conservador. Y, bueno, y veían con asombro cómo este nuevo gobierno se imponía, ¿no?, de alguna forma. Imponía su presencia en los ingenios, imponía su presencia no solamente en el ámbito político, sino también social. ¿Bien? Haciendo cumplir todos los decretos que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzaban a darse, ¿no?, todos los beneficios sociales. Esta particularidad no va a pasar desapercibido por el principal opositor del conservadurismo, que es el radicalismo libertario, que va a comenzar un acercamiento con el nuevo gobierno de intervención en la nueva coyuntura política. Y esto lo vemos cuando observamos que muchos dirigentes del radicalismo yrigoyenista comienzan a ocupar puestos dentro de las agencias estatales del gobierno provincial. Por ejemplo, vemos a un viejo dirigente radical como Jorge Villafañe, viejo militante yrigoyenista, ocupando una secretaría de turismo, por ejemplo, en el gobierno de intervención federal. Otro militante yrigoyenista como Alberto Iturbe lo vemos en el Departamento de Obras Públicas dentro del gobierno de intervención federal. Claramente hay un acercamiento entonces del yrigoyenismo con este nuevo gobierno, ¿no? Sí, seguramente. Sí.
Bueno, digamos que va a ser la posición del irigoyenismo, ¿no? Ahora, el 17 de octubre va a tener una repercusión muy importante también en el ámbito político de la provincia, dado de que de alguna forma va a terminar de inclinar o de convencer a Miguel Tanco de, digamos, acercarse al peronismo. Todo esto que hemos mencionado, ¿no? La capacidad del nuevo gobierno de imponerse en el ámbito político y social a sus viejos rivales, que eran los conservadores. La capacidad política que tenían, sobre todo para materializar los proyectos sociales, ¿no? En la provincia. Y bueno, y el 17 de octubre, con todas las implicancias, toda esa movilización popular, bueno, todas las implicancias sociales y políticas que va a traer, también no va a pasar desapercibido por el Tanco de empezar a acercarse a este movimiento naciente, ¿no? que era el peronismo. Vamos con, ahora bien, nosotros sabemos, como vimos a nivel nacional, después del 7 de octubre, al año siguiente se llaman elecciones presidenciales y de gobernadores. Y bueno, en Jujuy, entonces, Tanco decide apoyar a Perón en la provincia. Ahora bien, es decir, que todo el área irigoyenista de la Unión Cívica Radical en Jujuy sigue a Tanco en esta nueva contienda electoral, ¿no? Mientras que el sector más tradicional de la Unión Cívica Radical se mantiene, ¿no? Se mantiene autónoma y no quiere saber nada de aliarse con el peronismo. Entonces, la Unión Cívica Radical aquí en Jujuy queda bajo el liderazgo de Horacio Guzmán, un joven dirigente por entonces, joven dirigente político, que ante la ida de Tanco hacia el peronismo, queda como referente, como caudillo, como líder de la Unión Cívica Radical en Jujuy. Horacio Guzmán también era muy joven y había seguido, era también tanquista, antes, obviamente, del 45, ¿no? En los años anteriores, Horacio Guzmán había sido uno también de los jóvenes dirigentes que junto con otros, como por ejemplo Guillermo Snope, Carlos Snope, José Humberto Maciarena, Alberto Iturbe, jóvenes, hablamos de dirigentes que tenían alrededor de 30 años, recién hace muy pocos años habían terminado sus estudios universitarios y vueltos otra vez a la provincia, habían comenzado a militar en el radicalismo irigoyenista. Bueno, Horacio Guzmán también era miembro de este grupo de jóvenes, ¿no? Pero comenzaron las tensiones dentro del radicalismo irigoyenista ya con esta coyuntura que se abre con el peronismo. Y es entonces donde Tanco decide acercarse al peronismo, decide apoyar a Perón, y Horacio Guzmán, decide quedarse como líder de la Unión Cívica Radical. ¿Bien? Bueno. Ahora bien, entonces, ¿cuáles van a ser los sectores o los partidos que van a apoyar al peronismo en Jujuy? La Unión Cívica Radical Irigoyenista, ese es el nombre que va a tomar el partido liderado por Tanco. Y también, al igual que a nivel nacional, el Partido Laborista, que se va a conformar también en la provincia, de la misma forma, integrado por el mundo obrero, ¿no? Principalmente por el mundo obrero, por los sindicatos. Una de las medidas que logra concretar la intervención federal instalada en el 43 es la sindicalización en los principales enclaves productivos, ¿no? En las minas, en los ingenios azucareros, la organización de los trabajadores.
Y bueno, es de esta organización de trabajadores donde surge el Partido Laborista, ¿no? Ahora bien, y la oposición, obviamente, los conservadores, los principales partidos opositores a Perón en estas elecciones van a ser los conservadores y la Unión Cívica Radical. Ahora bien, si bien se presentan juntos el Partido Laborista y la Unión Cívica Yrigoyenista para apoyar a la candidatura presidencial de Perón, presentan diferentes candidatos, ¿no? A gobernador, por ejemplo. ¿Bien? Y acá nuevamente hablamos de las tensiones existentes, de la falta de homogeneidad, ¿sí?, dentro del peronismo. Y este es un ejemplo claro, ¿sí? Tenemos dos partidos políticos que apoyan a Perón, pero que entre ellos, por lo menos en esta etapa, tenían tensiones muy fuertes, ¿sí?, a tal punto de que no logran consensuar, presentar un gobernador juntos, ¿sí?, sino que cada uno presenta un gobernador diferente, ¿no? Y candidatos a diputados también diferentes, ¿bien? A nivel provincial. Pero decide apoyar públicamente a Tanco, ¿sí?, lo hace públicamente, apoya a Miguel Tanco, y aquí no escapaba, bueno, Adriana Kinga ha trabajado mucho el tema de los orígenes del peronismo jujeño, y ella señala que no escapaba aquí seguramente toda la trayectoria, ¿no?, que traía Miguel Tanco, toda la militancia, su trabajo de militancia desde los años 20, con todo el trabajo de militancia en los ingenios, en las tierras altas de la Puna, todos sus proyectos políticos, es decir, ya traía toda una carrera política por detrás Tanco. Bueno, Perón reconoce, digamos, ese trabajo y esa también influencia dentro de los sectores populares, ¿no? Así que decide apoyar a Tanco. Y esto hace que el peronismo, las fuerzas políticas que apoyan a Perón ganen en la provincia. El triunfo es rotundo. El resultado electoral en la provincia marca que el triunfo de las fuerzas políticas que apoyan a Perón tienen un triunfo contundente. No solo ganan la gobernación, sino también la mayoría de los diputados provinciales, nacionales, senadores, y el voto en los principales enclaves productivos, ya sea en las minas o en los ingenios azucareros, llega a cerca del 90%, ¿no?, de votos a favor del peronismo. Es decir, que es contundente el triunfo de las fuerzas políticas que apoyan. En el ámbito gubernamental, bueno, y esto también lo que revela es cómo el conservadurismo, si ya había comenzado a ser desmantelado durante el 43, a partir del 43, ahora fue un golpe fulminante, ¿no?, para el conservadurismo, en otro tiempo dueño del poder político indiscutido, ¿no? Ahora, con muy pocos votos, fue un golpe durísimo. Y también para el radicalismo, ¿no? Era claro que el radicalismo sin la figura de Tanco, para el voto popular no era lo mismo. Es decir, el voto popular reconocía al que reconocía como líder popular, era justamente a Miguel Tanco, ¿no? Y todos los votos, digamos, se van a ver, ¿no? Es decir, que el radicalismo sufre la ira, digamos, de Tanco al Perón. Bueno, entonces, el primer peronismo jujeño se va a conformar con la gobernación y la mayoría de las diputaciones provinciales la ganan la Unión Cívica Radical Yrigoyenista. ¿Bien? El Partido Laborista también va a tener participación en algunas bancas provinciales. Muchos delegados sindicales, por ejemplo, Guillermo Dionisio, mineros, van a ocupar, muchos vinculados con los sindicatos mineros van a ocupar una banca en la legislatura provincial, ¿no? Si, durante esta etapa, digamos que van a empezar a consolidarse esta unión entre el laborismo y la Unión Cívica Radical Yrigoyenista, hasta que en 1947 se crea a nivel nacional el Partido Peronista.
a ella directamente, confluyen ambos sectores en lo que va a ser el partido peronista. ¿Bien? La gobernación, el gobierno, el primer gobierno peronista, se inicia en 1946 y está integrado por jóvenes y viejos dirigentes irigoyenistas. Viejos dirigentes irigoyenistas que habían acompañado a Tanco desde los años 20. Es como por ejemplo Jorge Villafañe, Manuel Sarmiento, Teodoro Saravia, muchos de ellos que van a ocupar Juan José Castro. Juan José Castro va a ser el vicegobernador, por ejemplo, respecto que mencioné, van a ser legisladores nacionales. Es decir, que va a estar ocupado por veteranas figuras y por jóvenes dirigentes. Alberto Iturbe va a ser designado candidato a gobernador de la provincia y va a ser acompañado en su fórmula con esta veterana figura que es Juan José Castro. Muchos van a estar integrando la legislatura provincial, muchos jóvenes dirigentes. ¿Bien? Y bueno, y Miguel Tanco decide ir al Senado de la Nación. En esta, cuando se produce el armado de las listas, Tanco decide presentarse como candidato a senador. Con este triunfo contundente se materializan, ¿no?, todas estas candidaturas. ¿Bien? En Jujuy también se implanta un Estado intervencionista, benefactor y planificador en Jujuy. La característica que va a tener, sobre todo durante esta etapa de un contexto económico favorable, ¿no?, al igual que a nivel nacional, que explicamos el miércoles, del 46 al 49, al 50, se va a formar en Jujuy una serie de baterías legislativas en la provincia. Y esto tiene mucho que ver con, y aquí volvemos otra vez a que no se puede entender de dónde sacaron tantos proyectos. Ya en 1946 ustedes pueden ver distintas leyes que comienzan a sancionarse en la legislatura. Una legislatura dominada totalmente por el peronismo jujeño, ¿no? Y bueno, y comprendemos esto, dado de que muchas de las leyes que se presentan tienen que ver con viejos proyectos del tanquismo, ¿no?, del radicalismo irigoyenista, que durante los años 30 nunca pudieron hacer aprobar en una legislatura completamente conservadora, ¿no?, porque el poder político estaba unido con el conservadurismo, pero ahora en este nuevo contexto que abre el peronismo, lo pueden hacer. Muchas son leyes que recuperan del radicalismo tanquista y comienzan a sancionar estas leyes, ¿no? Una de ellas va a ser esta de la vivienda obrera, que no mencionaban, recuerdan esa que comentamos en 1930, este proyecto de Tanco. Bueno, ya en 1946 la recuperan y la sancionan, ¿sí? Muchas leyes también sociales que vienen ya venían de la Secretaría de Trabajo, ¿no?, de la etapa precedente, de administración. Entonces, el gobierno de Alberto Iturbe se va a extender desde 1946 a 1952. Y luego, la segunda etapa peronista se va a dar con el gobierno de Jorge Villafañe, de 1952 a 1955. Bien. En el tema económico tenemos que decir que el gobierno peronista va a tratar de alguna forma, empezar a tratar de que la provincia no solamente esté concentrada en la industria azucarera, es decir, de diversificar la economía. ¿Bien? A través de también la minería y a través de otros núcleos económicos, ¿no?, como el tabaco, por ejemplo, en la zona del Carmen. ¿Bien? Es decir, tratar de diversificar, ¿no? Bueno, también es el tema de la industria. Por ejemplo, bueno, no por nada se constituye una hilandería
Iguayco, que hasta el día de hoy por ahí continúa. Hay distintos proyectos que tienen que ver con empezar a generar núcleos productivos alternativos también al azúcar. También tenemos que decir que en el ámbito social es donde más va a actuar el gobierno con la política estatal en el campo social. Y bueno, y esto tiene que ver con consolidar todas esas políticas que ya venían desarrollándose durante el franquismo, como mencionamos, ¿no? Las medidas a implementarse van a ser muy significativas en la provincia, sobre todo para mejorar la situación anterior. Esos pésimos índices que habíamos mencionado en salud, vivienda, educación, van a mejorar muchísimo con las medidas implementadas, ¿no? Y muchas de estas medidas van a afectar a las grandes empresas. Aquí tiene que ver con la sanción de distintas leyes que recorren en ese sentido. Por ejemplo, hay una ley como la ley 1655 que tiene que ver con la obligación que tienen las empresas para dotar de prestaciones sanitarias a sus trabajadores, gratuitas, ¿no? A sus trabajadores, igual que la leche a la niñez, es decir, a los hijos de los trabajadores. Esto es una obligación, ¿no? La asistencia médica. Esto, digamos que va a hacer meterse con los ingenios y con los niños, ¿no? Obviamente va a ser una lucha ardua, dado de que el gobierno va a necesitar mucho control para que se cumplan estas leyes. Y eso de alguna forma es importante, ¿no? También la sanción de la ley de vivienda obrera, ¿no? Que obligaba a las empresas también a dotar de viviendas saludables y higiénicas a sus trabajadores, el control, el cumplimiento de los jornales, del salario mínimo, del salario familiar, el control de las indemnizaciones, el aguinaldo, ¿bien? De que las empresas paguen el aguinaldo, es decir, de que en la esfera de trabajo, también de educación, la construcción de los hogares escuelas, de la vivienda, la construcción de barrios obreros, pero además también, además de conjuntos materiales que comenzaban a construirse, también la reforma administrativa que van a comenzar a experimentar el sistema de salud, por ejemplo, público. Se abandona el Consejo de Higiene, se reorganiza el sistema de salud, y bueno, se crea la Dirección Provincial de Salud, para luego crearse la Subsecretaría de Salud Pública. En educación también lo mismo, se reforma la ley de educación, la ley de educación provincial, también en vivienda, porque no solamente se crean barrios obreros, sino que también se crean planes habitacionales, planes de vivienda, a través de préstamos hipotecarios, es decir, con estos préstamos, un empleado podía adquirir un terreno y una casa y construirse una casa, préstamos para pagar en un largo periodo, ¿no? Es decir, de que no van a solucionar, estas políticas no van a solucionar los grandes problemas que traían estas áreas, pero sí van a mejorar muchísimo. Mejoran muchísimo los niveles de salud, de vivienda, de educación y de trabajo en la provincia. ¿Sí? En una provincia, sobre todo, tan alejada del centro político bonaerense, en la zona más dinámica económicamente, va a mejorar mucho. Ahora bien, sigamos con esta idea de la sociedad y el peronismo, ¿no? En esta interacción. Bueno, el Manual de la Paz tiene que ver, Adriana Kinga también ha escrito un trabajo sobre este artículo, perdón, sobre esta experiencia, que tiene que ver con cómo los campesinos arrendatarios, con una larga tradición de lucha, se organizan nuevamente ante la distribución del peronismo, ante el surgimiento del peronismo, se organizan y ven el momento oportuno para aprovechar esta coyuntura de lo que habría el peronismo, ¿no? Recordemos que Perón, durante su campaña electoral, una de sus lemas electorales era la tierra para el que la trabaja, ¿no? También había sancionado el Estatuto del Perón, ¿no?
tendiendo a el mejoramiento de los trabajadores del campo. Y bueno, deciden aprovechar, se organizan y organizan una marcha hacia Buenos Aires, que es conocida como el Balón de la Paz, integrada por campesinos arrendatarios de las tierras altas jujeñas y salteñas. ¿Bien? Y también por, obviamente, esta coyuntura política que se abría con la presencia de Tanco, ¿no? Como el ganador de las elecciones del 46 en la provincia. Es decir, que todo se mostraba favorable a nivel nacional y a nivel provincial. El máximo defensor que había sido en el último tiempo de los campesinos arrendatarios Tanco, todo su grupo político, toda su fuerza política había ganado las elecciones en la provincia. Es decir, que eso empoderó mucho más, ¿no? a los campesinos, que se deciden y marchan en el llamado Balón de la Paz. A pesar de que se reúnen con Perón en Buenos Aires, donde le plantean los campesinos sus demandas de la devolución de sus tierras, principalmente, luego son devueltos otra vez a la provincia, de forma violenta, son puestos en ferrocarril y son vueltos otra vez a Jujuy. Esto luego va a ser retomado por Tanco, no va a ser abandonado estas viejas demandas, y Tanco en el 49 logra que se firme el decreto de expropiación de las tierras. Desde el Senado de la Nación logra que se firme el decreto de expropiación de las tierras de Quebrada Impuesto. Bueno, esto también lo trabajó Ana en su charla, ¿no? que dio sobre el tema de la propiedad de la tierra. La otra experiencia también que podemos ver cómo la sociedad actuó durante esta etapa, cuando hablamos de que el peronismo no es una construcción solamente de los dirigentes, sino también es una construcción que realiza la propia sociedad, que realizó la propia sociedad, tiene que ver con esta campaña muy particular. La campaña, en 1951, Perón gana las elecciones, y da un mensaje radial invitando a toda la población argentina a que envíe propuestas de obras públicas que hagan falta en su localidad para con la posibilidad de ser incluidas en el segundo plan quinquenal. Inmediatamente la respuesta excede las expectativas del gobierno, dado de que llegan miles y miles y miles de cartas de la Casa de Gobierno, ¿no? Todas ellas fueron atendidas, fueron leídas, fueron incluso respondidas. ¿Bien? Actualmente se encuentran en el Archivo General de la Nación y todas están conformadas en expedientes, bien revisadas y con un resumen y una respuesta, ¿no? que se realiza. Esto de alguna forma como para dar cuenta, ¿no? de una población también movilizada y que también a través de estos actos de alguna forma contribuían a la conformación de este gobierno popular, ¿no? De Jujuy provienen muchísimas cartas. Tuve la oportunidad de estar en el Archivo General de la Nación y de ver, ¿no? las cartas, y principalmente las que me interesaban eran de Jujuy, y bueno, habían propuestas de viviendas obreras, de todas las localidades, ¿sí? De localidades de Ledesma, de Perico, de San Salvador de Jujuy, de La Quiaca, todas pidiendo diferentes obras, ¿no? Desde viviendas obreras hasta almacenes, los llamados almacenes justicialistas, almacenes, es decir, almacenes que vendían productos a bajo precio, y bueno, de Perico solicitando también predios, escuelas, y un predio también para el club Talleres de Perico. ¿Bien? Es decir, de que es todo una movilización de la sociedad espontánea, para nada dirigida, que también hace a esta construcción de un gobierno popular, ¿no? Durante este etapa. Bien. Las experiencias a ras del suelo durante el peronismo. No sé si queda una así, ¿no? Ahí está. Bien. Las experiencias a ras del suelo durante el peronismo.
las experiencias sociales y laborales en el interior de Jujuy. Esto tiene que ver con uno de los textos que vamos a dar para trabajar esta temática, que son las experiencias sociales y laborales en el interior de Jujuy. Es decir, poder de alguna forma dar cuenta de qué modo ese Estado peronista jujeño respondió al fuerte apoyo electoral obtenido en las elecciones de 1946, con todas las deficiencias sociales que hemos mencionado, ¿no? En salud, vivienda, educación y trabajo. Cómo el peronismo particularmente respondió a esas demandas, ¿no? Y respondió también a ese fuerte apoyo electoral. Y esto lo trabajamos en este artículo con Adriana Kinga, justamente a través de estas experiencias, ¿no? Sociales y laborales. Aquí va a tener un papel fundamental el tema de la instauración de los tribunales de trabajo, antes inexistentes. Se conforman durante el primer peronismo. ¿Y cuál era la función de estos tribunales de trabajo? Era que los trabajadores anteriormente, de alguna forma, desamparados frente a lo que podría ser un contratista, un capataz o la propia patronal, tener, digamos, un recurso del Estado para apelar ante una injusticia X. Esto entonces va a ser fundamental, ¿no? Porque estos tribunales de trabajo van a resolver siempre los conflictos laborales, la mayoría de ellos a favor de los trabajadores. Por ejemplo, y esto va a ser muy importante en todos estos núcleos productivos que hemos mencionado, ¿no? Para los trabajadores de las minas, para el trabajador en los ingenios, para el hachero, un hachero en los obrajes del oriente jujeño, Noreste, Santa Bárbara. Es decir, y los ejemplos que ustedes van a ver en el artículo son varios. Es escuchar un poco a estos actores, no solamente escuchar sus demandas, sino también la forma de trabajo en la que tenían, y bueno, y el desamparo que anteriormente tenían, ¿no? Y sobre todo, analizarlo desde un punto de vista de estos sujetos sociales, para nada pasivos, como la historiografía muchas veces planteó, sino más bien activos. Activos en buscar asesoría jurídica, activos en plantear una demanda, de aprovechar esa coyuntura, activos en aprovechar esa coyuntura que habría del peronismo para recurrir a estos espacios, ¿no? Bien, anteriormente inexistentes. Uno de estos ejemplos que damos en el texto tiene que ver con un hachero que había perdido, un trabajador en los obrajes del oriente jujeño, que perdió un brazo amputado en la hora de trabajo, donde anteriormente era este tipo de accidentes requerían el despido ya, ¿no? Ahora recurre, bueno, lo indemnizan, ¿no? Además también nos reconocen un plus más, porque cuando los tribunales de trabajo analizan la historia de este trabajador, ven que en realidad se le estaba pagando menos de lo que la ley decía, es decir, que además resuelven darle un plus más, ¿no? En concepto de esto. Más adelante ustedes van a ver hay un apartado en este artículo que se titula "No te cases con minero", ¿no? Que de alguna forma da cuenta del trabajo de los mineros, ¿no? Insalubres, además de riesgos laborales, insalubres, ¿no? Porque se respiran constantemente estos productos tóxicos característicos, ¿no? Del encierro, de la mina, de la tierra, del polvo, ¿no? Lo que muchas veces daba enfermedades llamadas silicosis y tuberculosis, ¿no? Y
bueno, una familia decide también plantear una demanda en el tribunal de trabajo por la muerte del padre de familia, de alrededor de 50 años, que muere de tuberculosis, ¿no? Inmediatamente, una familia que va a quedar desamparada prácticamente. Entonces, los tribunales de trabajo resuelven una indemnización justa y correspondiente para esta familia, ¿no? Producto de esta muerte. Así que, y bueno, y ahí en ese artículo van a poder ver las transcripciones, muchas veces las transcripciones de aquellos que piden, ¿no? Estas denuncias, ¿no? Que realizan estas. Bien, y además, obviamente, de distintas leyes modernas que comienzan a implementarse, que la hemos mencionado, ¿no? Jubilación, indemnización laboral, por accidente, vivienda obrera, asistencia médica y gratuita a empleados y obreros, ¿no? Salario familiar, entre otros. Bien. Digamos que ahí nos vamos a centrar específicamente en estas experiencias laborales, ¿no? Existen muchos artículos más con respecto, venimos trabajando, con respecto al tema, a otros temas también del ámbito social. Por ejemplo, las políticas públicas realizadas en el ámbito de la salud, ¿sí? Más allá de los emprendimientos, ¿no? Más allá de las obras materiales, como mencioné hace un momento. Sino también la creación, por ejemplo, de la primera escuela de ingeniería en la provincia. Eso va a ser una creación muy importante, igual que la creación de la clínica de recuperación infantil en el Hospital Interna de Reyes, ¿bien? En el ámbito educativo también, bueno, la creación de los hogares y escuelas que hemos mencionado en toda la provincia, la reforma del sistema educativo, ¿bien? Que va a cumplir un rol fundamental, el tema de la vivienda obrera, ¿bien? En definitiva, muchas obras que tienen que ver con no solamente dotar de lo material, sino también responder a una demanda y muy vinculado con el otorgamiento de derechos. Recordemos que en el año 49, tanto la vivienda como la salud, el trabajo y la educación son derechos que constituyen derechos constitucionales. ¿Bien? Es decir, que el Estado se constituye en el principal garante de estos ámbitos sociales, ¿no? De garantizar estas áreas sociales a la población. ¿Bien? Yo creo que para ustedes, los profesionales de la comunicación, es necesario no solamente conocer experiencia política a nivel nacional, sino también indagar a nivel provincial, ¿no? Conocer, hablar de lo propio, ¿no? Lo que fue esta experiencia también a nivel provincial. Darles todo este texto, todos estos ámbitos para esta parte va a ser muchísimo. Por eso es que elegí un capítulo específico sobre el ámbito del trabajo, pero también vamos a subir una hoja donde estén los enlaces para a quien le interese indagar después, más adelante o ahora, en el momento, sobre otros ámbitos, ¿no? Artículos sobre que hemos producido, ¿sí? Que se encuentran en la web, pasamos el enlace, sobre esto de lo que venimos hablando, más detenidamente sobre el ámbito de la salud, sobre esta experiencia política en el ámbito de la educación, de la vivienda, ¿sí? Para que lo puedan entender, ¿no? Nuevamente, repito, creo que es una experiencia política que merece todos los temas que estamos hablando, tiene que ver con un tema de suma importancia por su vigencia. Por su vigencia y por su persistencia en el tiempo y además por la impronta que tienen hasta en la actualidad, ¿no? Que ha dejado, que lo coloque en un lugar muy importante en el escenario político. Y yo creo que como profesionales de los medios de comunicación es necesario conocer para realizar una reflexión con argumentos, una reflexión crítica. Y bueno, lo que esta cátedra queremos dar con estos textos es justamente esa herramienta para poder fundamentar, para poder argumentar, para poder reflexionar, para poder criticar. Así que es un material además de
científica producida por investigadores de universidades nacionales. ¿Bien? Y sobre todo apunto a esto, ¿no? A conocer más detenidamente la historia. ¿Bien? Bueno, y además que se tratan de problemas claramente actuales. El tema de la salud no es un tema que ha quedado resuelto, más aún con lo que ocurrió con la pandemia. Jujuy ha sido una de las pocas provincias, o quizás la única, donde el sistema sanitario colapsó durante la pandemia. ¿Sí? A diferencia de otras provincias. Eso ha demostrado que aún nuestro sistema sanitario muestra debilidades, ¿no? Se encuentra aún en el ámbito de la educación, podemos decir muchísimo más todavía. ¿Bien? Los colegas docentes tienen muchísimos reclamos en todos los niveles, ¿no? Educativos, ¿no? Muestra todavía muchísimas deficiencias además. En el ámbito habitacional, en Jujuy, ¿está resuelto o no para aquellos que buscan una casa, alquilar? Siempre tenemos un primo, o nosotros mismos tenemos un primo, un familiar, un amigo. La otra vez, por ejemplo, leí una noticia que decían que el Instituto de Vivienda había sorteado 400 viviendas, pero exactamente, eso mismo. ¿Sí? Eso habla 7.000 personas para 430 viviendas. Eso habla de que aún existe una deficiencia habitacional importante en la provincia. ¿Bien? Y ustedes como comunicadores, además de dar la noticia, también es tratar estas problemáticas de otro tipo de reflexiones, ¿no? Que se trata de una reflexión mucho más crítica, que bueno, son deficiencias históricas, ¿sí? Pero que a lo largo de la historia se intentó resolver de otra forma. ¿Bien? Y bueno, y estos procesos que estamos viendo y estas experiencias políticas nos muestran los logros y los límites, y de ahí poder evaluar y hacer también nosotros alguna reflexión crítica sobre estos problemas sociales que aún siguen vigentes y que aún forman parte del debate público, ¿no? En diversos ámbitos. Marcelo, con esto, ¿hay un trabajo histórico sobre los trabajadores en las minas? O por lo menos cómo se... de acá en Jujuy. De acá de Jujuy son los trabajos bueno, a través de los tribunales del trabajo que tenemos ahí en este texto. Y otros también, me parece que Adriana Kinder ha trabajado también utilizando estas fuentes en este tema, de los trabajadores de la mina. Después, lo que tenemos de los trabajadores de la mina, además de los propios documentos, los tribunales de trabajo, son reclamos, ¿no? De los años en el archivo histórico, por ejemplo, de la provincia, en donde encontramos, hay muchos documentos que muestran campesinos, vecinos de la puna, escribiendo al sector gobernante, ¿no? Y muchos de ellos son trabajadores de los minas. Hay uno muy conocido, que lo citamos también en el texto, si no me equivoco, que es el de un minero que durante los años 40 es expulsado, perdón, en el 45, 40, 44, 45, es expulsado por los dueños de las minas de su casa, o de la casa donde residía. Un campesino arrendatario es expulsado, y ahí el campesino escribe al gobernador Jay Turbe, en el 46, y le dice de que me han expulsado de la casa donde residía a mí y a mi familia, nos han tirado todo afuera de la casa y me han dicho que a usted se lo expulsa porque es radical, y a los radicales hay que matarlos a todos, algo así, en esa casa, ¿no? Y esto lo que habla es de esta lucha política anterior al peronismo, que es entre conservadores y radicales, ¿no? Sobre todo los irigoyenistas, ¿no? Irigoyenistas que luego se van a hacer peronistas, obviamente. Después, múltiples cartas, ¿no? Y ahí esas cartas son interesantes porque ahí uno puede ver no solamente las características de quién escribe, ¿no? Muchos de ellos, al igual que estas cartas de la campaña Perón quiere saber lo que su pueblo necesita,
porque uno puede ver quiénes son, de alguna forma puede intuir, ¿no? Quiénes son los que escriben, por el trazado, por la escritura, por la ortografía. Claramente se nota que tiene una instrucción básica en un papel, no en una hoja de cuadro, sino en un papel, escrito de forma sencilla. Y bueno, son realmente interesantes, ¿no? Porque es como darle las voces. En la historia estamos acostumbrados a los grandes héroes, a los grandes dirigentes, pero es también escuchar las voces de aquellos, a ras del suelo, ¿no? Como de aquellos sectores populares, del vecino, del campesino, del minero, del trabajador. Eso me parece también muy interesante. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario que quieran hacer. Y esto también me parece que es importante hablar mucho del plano social, pero también en el plano político, ¿no? Que tenemos que hablar del peronismo un poco hoy en la actualidad como comunicadores sociales. Espero que estas herramientas que tenemos también para hablar, pero horas, o escribir también, si me escribir alguna nota, para hacer, y bueno, esta herramienta tiene que ayudarle a realizar un escrito también, realizar una reflexión, un documento, mucho más crítico, ¿no? Digamos que este también es el aporte que queremos dar. Creo que también está en boga el peronismo en la Argentina y en la provincia, ¿no? Y va a ser, ¿no? Va a ser ahora que el año que viene, que se vienen las elecciones, va a estar mucho más en el mundo de comunicación, ¿no? En estos temas, populismo, peronismo, ustedes tienen, digamos, herramientas, ¿no? Están mejor armados ahora con estos textos para, ya en su función como profesionales, realizar una discusión crítica. Bueno, pregunta en el sí. chat. Dice, pregunta, ¿cuál o cuáles son los textos que corresponden a esta clase y de la clase pasada? Bueno, del peronismo a nivel nacional tenemos los textos del Torres, Juan Carlos Torres y los años peronistas, y el texto de Manuel Giroal, La Vuelta al Campo. Y el de hoy, el texto que hemos elegido es el de Adriana Kingar y Marcelo Pérez, sobre, ahí tiene acá el compañero, el capítulo 1, ¿cuál es el título? Ahí está, ahí ese artículo lo hemos elegido para... El capítulo 1 es experiencias sociales y laborales en el Ministerio de Jujuy. Exactamente. Y después, en la hojita que le voy a pasar después acá al profe, ahí tenemos, como les dije, para los que quieran indagar un poco más acerca de los orígenes del peronismo jujeño, hay unos links para indagar un poco más acerca, unos links en los artículos, ¿no? Referidos a esa temática, exclusivamente a esa temática, y después también los que quieran indagar sobre las otras áreas sociales también hay otros. Así que ahí se lo paso al profe también para que lo suban ahí y lo compartan. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta más. Bueno, ha sido un gusto, así que hasta la próxima. Muchas gracias.